Hola Sergio, tendría que decirte bienvenido a México, pero realmente eres de México, es una personalidad, compositor, Ajá. no vives en México, pero tu corazón está en México, como nos los demuestra este nuevo disco que nos estás presentando, Memorias de tu Infancia. Así es. Platícanos un poquito qué es Memorias de tu Infancia. Pues esta es una parte del disco en la que retrato musicalmente cómo fue mi infancia. Eh, el disco en sí contiene dos conciertos para piano y orquesta. El primer concierto se grabó en Rusia en 2006 y el segundo lo grabé el año pasado en Bratislava. Y en ese concierto tiene tres partes: el cuerpo, la mente y el espíritu. La mente fue donde puse todos mis recuerdos. Dije, vamos a volcar a ver qué sale. Y lo volqué. O sea, en realidad la pieza salió en un par de semanas, el bosquejo general, ¿no? De las melodías y de todo. Y salió una cosa muy interesante porque incluye piezas como Amo a To es el tema principal, y A la víbora de la mar, y Una mexicana que fruta vendía, combinado con David Melech Israel, y con Yemina, Yemina Smola Smola, y con una mención Definitivamente música de tu infancia, de mi porque infancia. amo a todo. Lo jugábamos de chiquito, yo creo que los niños de hoy en día les dices amo a todo y dicen, ¿eh? Igual les dices Exacto. David Melech Israel y te quedan viendo como, ¿la canta a quién? O sea, ¿en qué concierto? O sea, es música, Es música de mi infancia. exacto, son recuerdos de tu infancia. Sí, Bueno, y me gustó la idea de plasmar mi infancia porque las infancias van cambiando, ¿no? Los niños de ahora, como dices tú, ¿en qué juego de Xbox está eso? totalmente de acuerdo. Dime algo, Sí, ¿qué tan difícil es plasmar y juntar música mexicana, ajá, muy tradicional, muy ajá. de sentido así, ¿sí? Una mexicana que fruta vendía con una canción como David Melech Israel, como Yemina, Yemina, Mola, Sí, Mola. O sea, ¿cómo se va entremezclando? Y además hay algo importante, ajá. todo es sin voz. Así es. Todo es sin voz. Los Es instrumentos un son los que concierto para hablan. piano y orquesta. Entonces tienes al piano y tienes a la orquesta. Y lo interesante es lo fácil que es. Lo interesante es cómo fluyen de uno a otro. O sea, estamos viviendo ya en una época en la que el sistema tonal, la música, está basada en el sistema que desarrolló Bach, que juntó todos los... Entonces, la música mexicana y la música israelí caben perfectamente en el mismo disco y a veces pasas de una cosa a otra. Incluye, no sé, no sé si te tocó a ti ver las caricaturas de Bugs Bunny y de Tom and Claro, Jerry. claro. Y había, y dos de ellas, una Mientras de no me digas Bugs que las Bunny veías que en blanco y usaba, negro, todo bien. sí, exacto, que eran en inglés, que todavía no las doblaban, y que tenían música de fondo. Y había dos caricaturas muy interesantes, una de Tom y Jerry y una de Bugs Bunny que usaban Claro, la segunda Rapsodia húngara de Liszt. claro. Entonces ahí está la Rapsodia húngara de Liszt también, metida y entra todo, y de la segunda Rapsodia húngara de Liszt pasas a la víbora de la mar en dos patadas, o sea, se Combinado. mezcla, se combina. Dime, hoy está muy apegado porque justamente se están recordando, bueno, ya no 100, ya vamos por el 101, pero Ajá, llevamos toda una serie de festejos de los 100 años de la comunidad judía de México, de la comunidad ajá, Montesinay, 90 y tantos de la comunidad Ashkenazí, 85 de la Sefaradí. Hoy estamos muy apegados, acaba de poner un monumento recordando a la gente que llegó por Veracruz. Hoy estamos muy apegados a eso, a ajá, brindarle ese homenaje a alguien, al pueblo mexicano que nos abrió las puertas y hoy sí, somos parte de la comunidad mexicana. Es claro, una comunidad judía mexicana que ujú, cada vez es más mexicana. sí. ¿Sí? ¿Cómo te sientes tú con este disco ahora presentándolo en México? Como dices, pues es un disco que tendría que presentarse en México. Si no hay... Bueno, Pues me cuando estaba empezando el proyecto, conocí a la escritora Paloma Zulkin. Ella escribió un libro que se llama Judíos por herencia, mexicanos por florecer, y que habla precisamente de la infancia de la primera generación de judíos nacidos en México. Entonces nos sentamos en Summers a platicar y dijimos, pues estamos en el mismo rollo, te vamos ¿no? a cobrar mucho. Ya llevas varios goles, ¿eh? Así que, no, sí, síguele.
Entonces, Oye, en tus tiempos hubiera sido Vips de Palmas, pero... entonces fuimos a, nos sentamos a platicar y dijimos, pues vamos en lo mismo, vamos a hacer una presentación juntos en el futuro. Y cuando lo acabé, hablé con ella y quedamos, pues vamos a hacerlo. Ahorita ya vamos a presentarnos juntos. Entonces vamos a tener dos eventos, uno en el Centro Cultural México-Israel, el miércoles a las 7, y otro en Ramat. Ramat Shalom a las 8:30 el jueves. Sí. Y entonces yo voy a tocar un poco de música para enseñar mis antecedentes y para que la gente no nada más se siente a oír de un CD. Yo voy a tocar un poco de música anterior a esto. Y Pero ella va a comentar del libro y va a comentar. va a comentar de la infancia, yo voy a comentar de mi infancia, de cómo salió este disco y vamos a oír también el disco. Entonces, Sergio, para muchos hay que recalcar, esto es música clásica. sí, Pero para muchos oyen música clásica y se quedan viendo con cara de... de ser aburridona, lentona, ahí como que de fondo, me imagino. sí, ¿Cómo es esta música, esta la música. tuya? Ok, mira, esta música es música clásica formal para concierto. Entonces, este movimiento en general, no conozco a nadie que no lo haya captado a la primera. Porque aunque tiene ciertas cosas que ya incluso son música clásica moderna, que es un poco más difícil de asimilar. Soy basado el término música clásica moderna. Ok, música seria moderna. Aquí en México sí tienen una buena palabra para la música porque la música clásica, el periodo clásico es el periodo de Mozart y de Beethoven, ¿no? Entonces sí es una especie de contradicción, pero la música seria moderna ya trata de salirse de los límites de la música y explorar otro tipo de música. Sin embargo, yo decidí que este movimiento en especial tenía que ser captado por la gente porque lo estoy escribiendo para gente, no lo estoy escribiendo para un público pequeño. Las demás partes, si has oído un poco a Prokofiev, poco a Stravinsky o un poco anterior incluso, música siempre hay una melodía. Trato de que siempre haya un elemento melódico que aunque suene un poco disonante, lo puedas captar, para que cualquiera lo pueda captar. Ese es el gran conflicto del compositor actual. Querer hacer algo un poco diferente y a la vez que el público lo capte. No estar componiendo para un élite o para un grupo nada más de compositores que van a captar lo que estás haciendo. Porque no sé si has oído música muy contemporánea, ya escrita en los últimos 20 años. Mucha de ella ya se va por otras, desprecia la melodía y desprecia. Entonces pero a mí no me gusta ese tipo de música. Ahorita entramos un poco más a esas diferencias y eso. Ajá. Que es la música clásica. Uh-huh. Acabando con tu disco, siguiendo con tu disco, ajá, dime algo. O sea, es un disco muy cultural, muy diverso. Te voy a decir por qué. Es música mexicana, ajá, con música tradicional judía, con ajá, alguna cosa, con música israelí de los típicos bailes del Shaftemán, casi, el baile que bailabas de los compositores, sí, presentado en el Instituto Cultural México-Israel, sí, y en Ramat Shalom, o sea, sí, dos mundos diferentes, y además grabado, no en México, grabado en Europa, Rusia, en Europa, en Bratislava, en Eslovaquia, en Eslovaquia, o sea, y traído de un compositor que vive en Los Ángeles, o sea, eso es una globalización, judío mexicano, o sea, toda una composición. ¿Por qué se da todo esto y o sea, cómo se puede integrar? Porque además está muy interesante grabado en Europa, o sea. Sí, es interesante que yo puedo llegar a Europa y hacer que me toquen la música, el Amo a Tó y suene Amo a Tó. O sea, pero... ¿Cómo llegaste primero a Europa y a que se grabara en Europa cuando ya oyeron tu música y dijeron, la música mexicana llevada a Europa? Sí, quiero aclarar una cosa, no todo el disco es eso. Claro. Estamos hablando de una parte de 6 minutos y después en el tercer movimiento, que es el espíritu, regresa un poco el Amo a Tó, pero estamos hablando de un disco de 40 minutos, entonces las demás partes son melodías mías, son melodías originales mías que yo compuse y que espero que... Mira, te voy a explicar, por ejemplo, el problema. Le mandé
el primer concierto a una firma americana de compositores modernos. Y me dijeron, esto no te lo podemos publicar nosotros porque nosotros nos dedicamos a la música de vanguardia. Y esto no es completamente de vanguardia. Esto ya está basado en patrones antiguos. Lo traigo aquí a México. Jaime Almeida y yo tenemos una relación muy, muy larga. Y voy a su programa de radio, me invita. Me dice, oye, pero yo creí que ibas a hacer algo más romántico, man. Esto está demasiado Stravinsky, demasiado... Entonces, por un lado, no soy suficientemente moderno y por el otro lado no soy suficientemente... Y esa es la línea que estamos tratando de sacar ahorita. ¿Cómo le haces para que un público grande pueda oír tu música y a la vez que sea algo diferente, ¿no? Que no tengas que... Porque los músicos actuales, si van a tocar algo como Beethoven, tocan a Beethoven. Si van a tocar algo como Brahms, pues tocan a Brahms. O sea, ¿por qué van a tocar a la imitación? ¿Y por qué tocar a Sergio Barer? Pues sí, entonces tienen que tocar algo diferente. Y si no es... Entonces estamos navegando esas aguas. Pues felicidades, va a ser un gusto escucharte y escuchar tu disco, no nada más en estas dos presentaciones, sino tenerlo, creo que vale la pena porque además son nuestras raíces, nuestro recuerdo en una parte, Claro. En otra parte es música contemporánea, música diferente, Claro. y creo que eso es lo que nos deja este disco, vale la pena. ¿Por qué no nos enseñas un segundito ya para...? Esta es la portada. Y esta es la contraportada. Este es el estudio en el que se grabó en Bratislava. Este es el solista de piano. Este es el interior del disco. Este es el estudio de grabación. El estudio de grabación en el que grabamos en Bratislava tiene el órgano más grande para un estudio de grabación del mundo. Y tiene asientos y todo. Es como un teatro en el que se graba. Y aquí está la lista. Todo esto son nombres de gente de la comunidad de aquí principalmente que ayudó a que se hiciera este disco. Este disco yo se lo debo a la comunidad de México. Entonces, vengo a agradecerle a todos los que me ayudaron, a todos los que hicieron este proyecto posible, y vengo a que vean lo que pasó con su proyecto y a participar en la alegría de tener esta música ya plasmada para siempre, ¿no? Ya cuando alguien diga, ¿cómo fue tu infancia? Mira, te voy a enseñar lo que nosotros cantábamos y bailábamos y hacíamos ahí por los 60s y 70s y en las profundidades del siglo XX. Y mucho más, porque no nada más, como dijiste, es música de eso, sino es música compuesta por ti en diferentes etapas, diferentes cosas, para que todo el mundo lo disfrutemos y escuchemos algo diferente. Claro que sí.